Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Job, en el capítulo número 40. Vamos a leer los versículos del 6 hasta el capítulo 42, versículo 6. Es una lectura bastante larga. Quiero que pongan atención. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Job. Es un libro que les recomiendo que lean en esta semana. A la luz de lo que vamos a estar reflexionando en el mensaje de hoy, júntense con su familia, lean el libro de Job y recuerden los puntos que vamos a ver el día de hoy a la hora de estarlo leyendo este libro de Job. Pero vamos a leerlo ahí en sus casas, siguen la lectura, Job 40, versículo número 6 en adelante. Dice la palabra del Señor. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios como sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfios su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con armón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, ¿qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alma. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama.
En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es roy sobre todos los soberbios. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos y pedimos con humildad que seas tú, Señor, quien nos guíe y nos lleve a reflexionar en tu palabra y hables a nuestro corazón. Que el Espíritu Santo sea quien obre en este momento, Señor, y permita que podamos conocerte de una manera más profunda. Revélate a nosotros, Señor, y sé tú quien obre en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesucristo nos rendimos a ti y rendimos este tiempo a ti, Señor. Amén. Vivimos tiempos complicados y seguramente ya hemos vivido tiempos con problemas, con angustia también en el pasado. En los Salmos hay bastante escrito, salmistas que muestran ejemplos de haber empezado a escribir su salmo con una angustia, con una tristeza, con temor, con depresión. Incluso algunos salmos, cuando se empiezan a leer, parece que la persona está deprimida. Pero a medida que va corriendo el salmo, el salmista empieza a recordar quién es Dios. Empieza a traer a su mente sus atributos, empieza a traer a su mente sus obras para con ellos. Y a medida que empieza a hacer eso, el salmista empieza a recordar quién es Dios, empieza a tomar conciencia de lo que Él ha hecho a su favor. El salmista empieza a cambiar de actitud hasta terminar un salmo con alegría y alabanza y con confianza en Dios. Y es que eso es lo que tenemos que hacer en tiempos de angustia, en tiempos de crisis. Debemos tomar conciencia de quién es Dios. Por eso me interesaba que viéramos esta parte del diálogo de Dios con Job. Un libro sumamente interesante que deben ustedes leer, en el que Dios habla con Job y le muestra quién es Él. Tenemos hay veces ideas, pero debemos ir a su palabra y conocer quién es el Señor. Y hoy quiero compartir algunos puntos
que en lo personal me han servido en el momento de hacer frente a diversas pruebas en mi vida. De hecho, los he aprendido al estudiar su palabra y al estar dependiendo de su palabra en diversas pruebas de mi vida. Y quiero compartirlos con ustedes, ya los he compartido con algunos hermanos en la semana. Y creo que esto debemos recordarlo en momentos en que somos probados y en momentos en que atravesamos angustia y crisis en nuestras vidas. El primer punto, que es claro por lo que Dios le dice a Job y por lo que hemos leído en esta mañana en la Escritura, es que tenemos un Dios que es soberano. Soberano, que es el que gobierna sobre todo. Que todo lo que ocurre a nuestro alrededor no escapa de su gobierno, no escapa de su propósito, no escapa de lo que Él ha incluso determinado. Vamos a buscar muchos textos el día de hoy. Va a ser un mensaje tópico. No acostumbro a hacerlo, pero vamos a buscar bastantes textos. Si estén listos con su Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 11, en la Escritura, nos dice de la siguiente manera: en Él asimismo tuvimos herencia en Jesucristo, hablando de lo que Dios ha hecho en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es claro que la voluntad de Dios es la que determina todas las cosas. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y como si fuera un eco esto de las palabras de Dios a Job en ese momento. ¿Quién me dio consejo? ¿Tú fuiste el que me diste consejo? Salmo 29, 10. Salmo 29, 10, allí en la Escritura, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. El soberano, su propósito eterno. Nadie le ha dado consejo, y más sin embargo de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esto entendió incluso un hombre que no creía en Él. Un rey, el rey más poderoso en su época, en su tiempo, que se enorgulleció en contra del Señor, llegó a esta conclusión cuando Dios trató con él. Y busque por ahí Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. Dice: mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta,
y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjese cómo este rey pagano, diríamos, de hecho, fue llevado a un punto, el rey más poderoso del mundo de su época, a un punto de reconocer que el soberano, quien controla y gobierna, sustenta y dirige todas las cosas, es el Señor. Pero si vamos a cómo lo expresa Jesús, este dominio y esta soberanía del Señor, hay una expresión muy interesante en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 30. Dice Jesucristo en esta parte de la escritura del Evangelio: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Nosotros vemos y estamos acostumbrados a ver el mercado y vemos ahí la comida, la carne, los pájaros. Dice, se venden, pareciera ser que el ser humano es quien tiene control de todo eso, lo cazó y lo tiene ahí, pero dice Jesús, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Vea usted cómo hasta en lo que parece que nosotros hemos hecho y que tenemos ese control, Dios aún así está presente. Y su soberanía aún ahí está presente. Y nada ocurre sin que Él no esté presente. Dios no es sorprendido, y esto quiero que lo entendamos, porque hay veces cuando estamos en situaciones complicadas y pruebas, Dios no es sorprendido por nadie, ni por nada, ni por ninguna circunstancia. Ningún virus, ninguna persecución, ninguna crisis ha salido del control y del gobierno de Dios. Este primer punto es, nada lo toma o lo ha tomado a Dios por sorpresa. Tenemos que entender que ese es nuestro Dios, soberano, y nada lo toma por sorpresa, ni hay descuido, ni nada sale de su control, de su gobierno, de su reinado, de su soberanía. Primer punto, estar conscientes en medio de una prueba. Segundo punto que quiero que estemos conscientes y que me ha servido para estar consciente en medio de una prueba es, nuestro Dios es un Dios todopoderoso, todopoderoso. Y así se reveló a Abraham. Dice Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2, dice la siguiente manera: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. El Dios todopoderoso, así se reveló Dios a Abraham. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo lo plantea de esta forma: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, ¿cómo? Todopoderoso.
Y Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17, también para que veamos, la escritura da testimonio de este atributo, de esta perfección del Señor. 11:17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nuestro Dios, y hay muchísimos más textos que podríamos citar, llevaríamos la mañana, pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso. No hay nada que pueda superarlo. Ni un virus, ni un gobierno, ni ninguna circunstancia podría imponerse a su poder. Y esto debe llevarnos a reflexionar en medio de nuestras pruebas y crisis. ¿Dios podría hacer o evitar algo en nuestra vida? Claro que sí. Sí. ¿Él podría hacer algo o evitar algo de nuestra vida? Claro que sí. Ejemplos hay muchísimos en la Escritura. Cuando Dios ha salvado a su pueblo, incluso sin que disparen una sola flecha, y ha confundido enemigos tremendos y numerosos y mayores que su pueblo, claro que Él puede evitar algo en nuestras vidas. Puede hacer algo en nuestras vidas. El ejemplo de Abraham, que acabamos de ver cómo se revela a él a la edad de 99 años como el Dios Todopoderoso. Y luego en Génesis 18, versículo 14, cuando le habla a esa edad de él y a esa edad de su esposa, que era un poco menor que él, y ya sin la costumbre de las mujeres, dice, le promete un hijo. Y cuando ellos creen, y Sara incluso se ríe ante eso, sabiendo que era imposible humanamente ya concebir. Versículo 14 de Génesis 18, Dios mismo le dice a Abraham y a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Jeremías capítulo 32, versículo 27, nos lo dice de esta manera. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, nada hay que sea difícil para nuestro Dios Todopoderoso. Así que si es su voluntad hacer algo en nuestra vida, lo hará. Y si es su voluntad quitar algo de nuestra vida, lo puede hacer, porque es el Dios Todopoderoso. Y esto es interesante, hermano, que lo reflexiones y que lo medites y que lo pienses cuando estás atravesando por una prueba. Porque no es una prueba que hayas superado a Dios o que estés viviendo un momento porque Dios no haya podido evitarlo. A veces no nos gusta esta parte. No, nuestro Dios es todopoderoso, soberano, todopoderoso, y no hay nada difícil para Él. Dios puede evitar y Dios puede hacer como a Él le place. Y tiene el poder para hacerlo. Pero tal vez en este momento digamos, ¿y por qué entonces atravieso momentos como estos? Si Él es el que está reinando y si Él tiene todo el poder, ¿por qué atravieso momentos como estos? Bueno,
Tercer punto que quiero que veamos esta mañana es: Dios es todo sabio. Sabio. Allí en Job 38, y por eso les invito a que lean el libro de Job a la luz de esto que estamos comentando hoy. En Job 38 voy a leer los primeros 7 versículos y algunos versículos más de ahí de Job. Dice el Señor a Job: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fíjate el versículo 33 como dice: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? 36 y 37 dicen: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Salmo 139, el salmista también reflexionando en esta condición de su vida y en la grandeza de Dios, dice en los versículos 1 al 6: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Quién realmente sabe cómo hacer las cosas? Muchas veces cuando estamos viviendo estas situaciones pensamos que nosotros sabemos lo mejor y cómo debiera ser mejor conducida nuestra vida. Hay veces creemos incluso que Dios se ha equivocado por lo que estamos teniendo que vivir. Algo así pasó y llegó a pasar en la vida de Job. Por eso les digo, lean ese libro. Hasta que Dios habla con él y lo hace entender y lo hace ver: tú me diste consejo cuando yo hice todo esto. La lectura que tuvimos al inicio, la lectura bíblica, habla del poder y de la majestad y de lo que ha hecho Dios, esos grandes monstruos terrestres y marinos, y cómo con ellos incluso juega. ¿Tú me has dado a mí consejo? ¿Quién ha dado consejo al Señor? El Salmo 1, ahí en el último versículo, dice que el Señor conoce el camino de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mire, hermano, si nos dieran a nosotros una hoja y nos permitieran diseñar los eventos de nuestra vida, como quisiéramos, y los sueños de nuestra vida, habría muchas cosas que tal vez has vivido y no pondrías.
Incluso habrá muchas cosas que tal vez en este momento estás viviendo y no las colocarías tú en ese lugar, en ese camino, en ese diseño de tu vida. Tú no lo colocarías. Pero quien realmente conoce, quien realmente sabe cómo conducir nuestras vidas y formar en ellas y llevarlas a aquello para lo que lo ha diseñado, si alguien sabe cómo hacer realmente eso bien, es el Señor. Y Él dice que Él conoce nuestro camino. Él es quien verdaderamente sabe. Nosotros tenemos ideas, tenemos sueños. Y no es malo tener sueños, ideas o proyectos, pero muchas veces no tenemos ni idea a dónde vamos. O ni estamos seguros de si tales sueños o proyectos son los correctos. Y seguramente muchas veces trataremos de evadir muchas cosas que necesitamos para crecer. Pero si alguien conoce cómo conducir nuestra vida, si alguien sabe lo que está haciendo, es el Señor. Y como le dijera Dios a Job en ese diálogo, ¿pretendemos nosotros ser más sabios que Él? ¿Pretendemos saber mejor nosotros cómo conducir nuestra vida que Él? Tenemos que tomar conciencia que tenemos un Dios soberano, que nadie toma por sorpresa y nada escapa de su mano. Todopoderoso, que puede evitar o hacer lo que Él quiera, aún en nuestra vida. E incluso esa prueba o esa dificultad por la que estás pasando. Pero que es sabio y sabe lo que pretende y sabe lo que está haciendo en estos momentos. Y el cuarto punto que quiero que veamos hoy es: nuestro Dios es un Dios bueno. Un Dios bueno. Salmo 145, versículo 9 y 17. Dice así la Escritura: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahí mismo el versículo número 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Mira, hermano, nuestro Dios es bueno, y en todo lo que hace, va impreso ese sello, va impreso esa bondad de nuestro Dios. En todo. Leíamos hace unos minutos en tiempo de confesión, llamando de una manera firme al arrepentimiento el Señor a su pueblo en un momento de rebeldía, y aún ahí vemos que ese llamamiento es un llamamiento por misericordia, porque todo lo que hace el Señor está impreso de su bondad, y incluso esos momentos que nosotros no entendemos cómo pudiéramos librar. Aún en esos momentos Dios manifiesta su misericordia y su bondad. Isaías capítulo 55, versículos 9 al 10 nos dicen algo que hemos oído muchas veces y que nos debe llevar a reflexionar en los momentos en que atravesamos pruebas y dificultades. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros podemos tener sueños. Nosotros
Podemos tener planes y son buenos. Pero dice la Escritura que el Señor tiene algo y sus caminos son tan altos como los cielos. Sus pensamientos sobre nosotros no son mediocres ni son malos, sino son altos. Nosotros no alcanzamos a entender la grandeza y las maravillas. Empezamos a conocer tal vez de aquello para lo que Dios nos ha llamado, pero sus pensamientos son grandes y maravillosos. Y muchas veces nosotros nos quedamos limitados a lo que a lo mejor nos han convencido que es lo que debieran ser nuestros sueños más grandes en este mundo. Pero lo que Dios se ha propuesto con nosotros es algo sublime y maravilloso. Incluso el apóstol Juan llegó a decir, todavía no sabemos, ¿verdad?, lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando le veamos seremos semejantes a Él, ¿verdad? Romanos 12, versículo 2 dice algo bien importante a reflexionar en medio de estos tiempos sobre la bondad y sobre lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Romanos 12, 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Aún en medio de esta prueba, transforma tu entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, nuestro Señor es bueno. Y su voluntad, dice Pablo, es buena, agradable y perfecta. Dios no nos tiene mala voluntad. Su voluntad para con nosotros es buena como sus hijos. Y cuando hay veces hablamos de si usted considera que Dios es bueno, muchas veces he escuchado a la gente decirme, sí, claro que Dios es bueno. ¿Y cómo sabe usted que Dios es bueno? Mire, es que el hermoso mundo que creó, ¿verdad? Claro, la maravillosa creación que Dios ha creado nos muestra su bondad, su misericordia. Como dice el Salmo, toda su obra es hecha con justicia y con misericordia, ¿verdad? Y luego me dicen, sí, porque mire, ha sido tan bueno conmigo porque me ha guardado de esto, me ha guardado de aquello, me ha sustentado, tengo que comer. Claro que vemos la misericordia y la bondad de Dios en ese cuidado providencial de toda su creación, como Él mismo le dice a Job. Yo formé esto, yo lo sostengo. Y ahí vemos su poder y vemos su bondad. Pero ¿quiere saber usted, cuando tenga dudas en medio de la prueba, si Dios es bueno y si ha sido bueno para usted y quiere ver la máxima expresión, la máxima manifestación de la bondad y de la misericordia de Dios? Está en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Porque cuando usted voltea a ver la cruz, cuando usted voltea a ver a Jesús, usted está viendo la máxima expresión de su gracia, de su bondad, de su misericordia a favor de usted. Romanos 5:8, voy a citar solo un texto muy conocido. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira si Dios es bueno. Mira si Dios es misericordioso. Mira que siendo justo y santo y no pudiendo nosotros acercarnos a Él por nuestro pecado, mira si habiéndonos revelado y habiéndonos vuelto sus enemigos y habiéndolo puesto a Él como nuestro enemigo y habiéndonos puesto como enemigos de Él
se dio a sí mismo y sufrió el castigo de nuestro pecado y se puso en nuestro lugar, llevó nuestra maldición para que nosotros pudiéramos tener su bendición y hacernos no solamente sus siervos, sino hacernos sus hijos ahora y por la eternidad. Mira que Dios es bueno. Todo esto no es por nuestros logros, sino solo por su gracia y su bondad. ¿Puedes darte cuenta del amor de Dios? ¿Puedes darte cuenta de su bondad? ¿Podrías dudar al contemplar tú la obra de Jesús, al contemplar tú la cruz? ¿Podrías dudar de su bondad aún en medio de circunstancias adversas? Hermanos, vivimos en un mundo roto. Sí, nosotros lo rompimos cuando nos rebelamos a Dios. Nosotros trajimos el caos. Nosotros dimos la espalda al Señor. En este mundo roto vivimos. Y en este mundo roto hay sufrimiento, hay crisis, hay problemas. Jesús lo dijo: en este mundo hallaréis aflicción. Pero ¿cuál es la respuesta nuestra ante un Dios que es soberano y que aún así gobierna este mundo? Ante un Dios que es todopoderoso y que bien podría quitar o no quitar eventos en nuestra vida. Ante un Dios que es sabio y tiene totalmente conocimiento de lo que quiere hacer y está haciendo en tu vida. Y ante un Dios que es bueno y que ya nos lo ha mostrado de la manera más preciosa y asombrosa. ¿Cómo podemos enfrentar la prueba, la crisis? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante tales momentos? Lo que dijo Jesús: en este mundo hallaréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. La respuesta, aunque tú no puedas saber todos los detalles de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en el mundo, en tu vida, aunque tú no puedas ver cómo esto podría solucionarse o no, aunque tú no entiendas y tengas el control de todos los aspectos, la respuesta en el momento de crisis, en el momento de prueba, ante un Dios soberano, todopoderoso, sabio y bueno, es confiar en Él. Confiar en Él. Confiar aunque atravieses el valle de sombra de muerte. Confiar en Él aunque tengas que atravesar el fuego. Confiar en Él aunque tengas que atravesar la inundación de muchas aguas. Confiar en Él. Él está a cargo. Muchos se confunden y creen que fe es algo que les permite cumplir sus deseos. Fe en Dios, confiar en Dios, es depositar y esperar en Él, aunque incluso nuestros deseos no sean cumplidos. Pero aún así confiamos en que Él es bueno, Él es sabio, Él es todopoderoso, Él es el soberano, somos de Él y Él sabe qué está haciendo. Confiar, poner fe, poner nuestra fe en Él.
Y esto no es resignación. No es resignación. La resignación es pasiva, sin esperanza. La nuestra es confianza, es fe en quien tiene el control, en quien tiene el poder, en quien sabe lo que está haciendo y en quien es bueno para con nosotros. Confianza. Quiero terminar con un texto conocido, Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29. Un texto repetido muchas veces y que espero que muchos tengan de memoria. Dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la palabra en griego es: todas las cosas trabajan con Dios para nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él sabe lo que Él ha determinado para nosotros sublime. Y este versículo 29 lo dice: el que seamos hechos conformes a la forma de su Hijo. Él sabe cómo hacer eso en nuestra vida. Él sabe cómo todo lo que acontece y todo lo que vivirás en tu camino y todo lo que Él en su poder y en su soberanía dejará y mandará en tu vida va a formar en ti a su Hijo. Él lo sabe, tú no lo sabes, yo no lo sé. Y tú puedes confiar en que todo, aún esas cosas más dolorosas, trabajan con Dios. Porque Él es bueno, porque Él es sabio, porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano en cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Y no un propósito ruin ni malo, sino un propósito bueno. Ya nos lo enseñó con su Hijo y la obra de su Hijo Jesús a nuestro favor. Así que la respuesta es: tal vez no entiendo todo, tal vez no tengo ánimos de muchas cosas, pero puedo confiar en quién es Él y en lo que está haciendo. Confía en el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora nosotros nos dejamos en tus manos, nuestro Señor. Y sabes que en el mundo hay caos, hay dolor a nuestro alrededor, en nuestras propias familias. Y sabes, Señor, que nuestro entendimiento es limitado y nuestra fuerza también. Pero sabemos, Dios, que somos tus hijos, comprados a un gran precio por ti. Y sabemos, Dios, que todo esto, tú estás en control. Y confiamos en quien tú eres y en lo que tú estás haciendo a nuestro favor. Guíanos y enséñanos en medio de todo esto, Padre, y en medio incluso de nuestras desesperaciones, a confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.